Mis queridos hermanos y hermanas y amigos y conocidos en la fe, queremos tratar un tema muy importante, un tema en el cual se ha proclamado desde el principio del cristianismo, pero que a veces ha sido confundida por voces cerradas, voces confusas, y es la pecaminosidad y la carne pecaminosa. Queremos presentar que Cristo tuvo una carne pecaminosa, pero que no tuvo pecaminosidad. Vamos a citar la Biblia, vamos a citar el espíritu de profecía y queremos pedir la ayuda del Santo Espíritu. Oremos. Amantísimo Dios, a ti venimos, tal como somos, Señor. Y te agradecemos que Jesús descendió esa escalera de Jacob para alcanzarlos a nosotros donde estamos, con esta carne pecaminosa, con esta carne sufriente, con esta naturaleza humana, Señor, caída, y que Él vino a ser nuestro ayudador y es nuestro ayudador y es nuestro ejemplo. Bendito sea el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender los textos que vamos a leer, los testimonios, Señor. Quita todo prejuicio y ayúdanos a seguir a Jesús y a aceptar el Evangelio y el misterio de la piedad en Cristo. Oramos. Amén. Yo soy vuestro servidor, el pastor Idel Suárez Moleiro, y estoy transmitiendo desde Norman College, desde la Universidad de Norman, aquí en los Estados Unidos. Vamos a leer lo que dice la sagrada palabra de Dios. El espíritu del anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay muchos que proclaman que Jesús no vino en carne, no vino en carne pecaminosa. Y esto dice la Biblia que no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. Vamos a leer sobre la Inmaculada Concepción. Estoy citando el pecado original de un libro escrito por un arzobispo aquí en los Estados Unidos. Se titula Mi Fe Católica, My Catholic Faith. Y dice así, en la página 49. La bendita Virgen María fue preservada del pecado original en vista de los méritos de su divino Hijo, y este privilegio se le llama la Inmaculada Concepción. La bendita alma de nuestra Madre fue creada pura y sin mancha como el alma de Eva. Noten bien que la enseñanza del papado es que la Virgen María nació pura, sin mancha, igual que Eva antes de pecar. Así que María fue preservada pura y sin mancha como Adán al ser creado, y por lo tanto Jesús, al nacer de la Virgen María, tuvo una naturaleza santa, sin carne pecaminosa, tal como Adán antes de pecar y de caer. Algunos le dicen prelapsaria, una naturaleza prelapsaria. Esa es la enseñanza del anticristo, esa es la enseñanza del papado, y esa no debe ser nuestra enseñanza. El mensaje que realmente trajo al cuarto ángel, el cual creemos que en una de sus fases está representada por este movimiento de reforma, es el mensaje de 1888 en Minneapolis. El gran mensaje que dice la sierva del Señor, que fue presentado por dos pastores, por un doctor, el doctor Wagner, y por un profesor de historia, el profesor Jones. Leamos lo que ella escribe en Testimonios para Ministro, página 91, párrafo 2. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Era un mensaje para presentar a Jesucristo.
Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado con alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Noten bien que fue el mensaje del pastor Wagner, que era además doctor, y del pastor Jones, que era además profesor de historia, que presentaban de una forma más destacada al Salvador, a Jesús, y que Dios había ordenado que ese mensaje debía darse por todo el mundo, que era el mensaje del triple mensaje angélico, en especial el tercer ángel, que debía ser proclamado en alta voz. Ahora, ¿cuál fue ese mensaje que ellos presentaron en 1888 y continuaron presentando a través de los años? Tenemos aquí a Elliot J. Wagner, al doctor Wagner, y esto fue lo que él presentó. Cristo tomó sobre sí la carne, no leemos aquí, no de un ser sin pecado, sino de un hombre con carne pecaminosa. Es decir, que la carne que él asumió tenía todas las debilidades y tendencias pecaminosas a las cuales nuestra naturaleza caída está sujeta. Y esto se demuestra con la declaración que él era del linaje de David según la carne, como escribe el apóstol San Pablo. Esto está en Cristo y su justicia, las páginas 26 al 28. Oigan bien, que el pastor Wagner siempre presentó que Cristo tomó una carne no sin pecado como lo presenta el papado, sino una carne pecaminosa, con tendencias al mal, que tomó no solamente las debilidades, sino las tendencias pecaminosas que tú y yo tenemos. Jesús vino en nuestra carne, vino y tomó el linaje de David según la carne. ¿Qué carne? La única carne que se conoce, una carne pecaminosa. Ahora vamos a ver lo que enseñó el profesor Jones. Y esto lo fue publicado en el Bible Echo, una revista en Australia de la Iglesia Adventista. Y dice así: no se olviden que el misterio, no se olviden que el misterio de Dios no es que Dios fue manifestado en carne sin pecado, sino que Dios se manifestó en carne pecaminosa. No sería misterioso que Dios se manifieste en carne sin pecado, pero Él se puede manifestar a sí mismo en carne pecaminosa y con todas las tendencias pecaminosas, tal como la nuestra. Eso sí sería un misterio. Así que, ¿cuál es el misterio? El misterio es que Cristo se presentó en carne pecaminosa, no en una carne sin pecado. Eso no sería ningún misterio. Dice la Biblia: sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y en los testimonios no vas a encontrar ni un solo testimonio que diga, entre comillas, carne santa. Jesús no la tuvo, solo la tuvo Adán al principio y Eva al principio, pero no Jesús, no María, ni tú y yo. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Qué carne? La única carne que ha existido desde el pecado de Adán, carne pecaminosa. No existe la carne santa en los testimonios, no existe la carne sin pecado. Sí existe la naturaleza santa, eso sí, pero no la carne santa, no la carne sin pecado. La hermana White escribió en el Review and Herald, y tengo muchos testimonios que voy a citar del Review and Herald, que era la revista oficial de la Iglesia Adventista en su tiempo, y que he traducido directamente del inglés al español. Un problema que tienen mis hermanos es que no conocen inglés. Entonces no pueden leer estos testimonios que existen solo en inglés, aunque últimamente ha sido traducido el Review and Herald al castellano. Dice así: me han llegado cartas en las que se afirma que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza del hombre.
Pues si la hubiera tenido, habría caído ante tentaciones similares. Si Cristo no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no participó de nuestra naturaleza, no podía haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no hubiera sido posible que se rindiera a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Esto también está en el comentario bíblico adventista y lo tomé del castellano, la traducción que hicieron. Dice, fue una solemne realidad que Cristo viniera a reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Vean bien, que si Cristo no tomó la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos y que todos los humanos han tenido desde Adán y Eva, desde que ellos pecaron, entonces Cristo no puede ser mi ejemplo. Dice, no podría ser mi ejemplo. Y dice, no puede ser mi ayudador. Y entonces, ¿cuál fue la carne que Cristo crucificó en la cruz cuando muere en el Calvario? ¿No fue entonces la carne pecaminosa que tú y yo tenemos? Sí, crucificó el pecado que le fue imputado, está bien, pero ¿qué de mi carne con la cual yo lucho y tú luchas? Dice, me han llegado cartas en las que se afirma que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza del hombre. ¿Qué hombre? Tú y yo somos hombres de la naturaleza humana. Y es la naturaleza caída, es la naturaleza sufriente, es la naturaleza pecaminosa. Pues si la hubiera tenido, habría caído ante tentaciones similares. Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Eso lo vamos a estudiar en otra oportunidad. Le escribe también al doctor Kellogg, la hermana White, y esto es un poderoso testimonio. Dice, viniendo como él, refiriéndose a Jesús vino, como hombre, con todas las tendencias malvadas al cual el hombre es heredero. Es una carta que fue escrita después de la carta a Baker y fue escrita no solamente al doctor Kellogg, fue escrita al que era el director del departamento médico misionero de la iglesia adventista, que era el doctor principal, fue el doctor principal del pastor Jaime White, que fue el doctor principal de la hermana White. Además, que tenía una organización tan fuerte en el área médico-misionera que era la más grande del mundo. Y ella le escribió a él diciendo que Jesús vino como hombre, con todas las tendencias malvadas al cual el hombre es heredero. Lamentablemente, el doctor Kellogg se apartó porque él se fue con otra creencia sobre la naturaleza de Jesús. No seas tú engañado por otros que presentan otro evangelio y no el evangelio que está en la Biblia. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, Jesús se sujetó a la ley de la herencia, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora, ¿qué ley es esta? Es la ley de la herencia. La ley que dice que heredamos la naturaleza, la carne de nuestras madres, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús obtuvo los cromosomos y aquí vemos el ADN que fue descubierto por Watson y Crick, que muestran esta información genética que es pasada de madre a hijo. Es cierto que Jesús no tuvo un padre biológico, sino un padre de crianza, pero sí tuvo una madre biológica. Y por eso dice que fue nacido de mujer, bajo la ley de la herencia. Y vamos a leerlo aquí en El deseado de todas las gentes, que dice que él recibió los efectos de esa ley de herencia. Esa ley de herencias que estudiamos nosotros en medicina, esa ley de herencia que nosotros estudiamos también en genética, que estudiamos en ciencia, que estudiamos en biología, que son leyes que Dios ha establecido. Y dice así, deseado de toda la gente, página 32, párrafo 3. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén.
Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, quiero que lean esto, que noten esto, como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, como lo leímos en Gálatas. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Lean Mateo capítulo 1, lean Lucas capítulo 3 y van a ver la genealogía a la cual Jesús recibió, mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. No vayan a interpretar esto de una vida sin pecado, que tenía una carne sin pecado. No, Jesús tenía una carne con pecado. Jesús tenía una carne pecaminosa, pero fue el ejemplo de una vida sin pecado porque nunca pecó. Nunca pecó. Fue tentado en todo como tú y yo somos tentados. No existe ninguna tentación que tú puedas tener o que yo pueda tener, una pena que tú puedas tener o yo pueda tener, un sufrimiento que tú puedas tener o yo pueda tener, que Jesús no haya tenido, para ser nuestro ejemplo, para ser nuestro ayudador, para ser una ofrenda perfecta, para ser nuestro sustituto, para ser nuestro garante. Dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne condenó Cristo el pecado? En una carne pecaminosa, en la única carne que ha existido desde la caída de Adán, en carne de pecado. Dice que vino en semejanza de carne de pecado. Entonces algunos dicen, esa palabra semejanza no es semejanza. Pero yo leo la palabra griega y es homoioma. Homo significa igual. Hetero significa diferente. Esa palabra, según el doctor Thayer, según el doctor Vine, según los doctores que nosotros tenemos en el protestantismo, que son expertos en el idioma, dice que esa palabra significa igualdad, significa lo mismo. Para Jesús haber condenado el pecado en la carne, tiene que haber condenado el pecado que está en mi carne para poder ser mi ejemplo, para poder ser mi ayudador. Porque si él condena el pecado en una carne que no tiene pecado, miren, queridos hermanos, eso no es ningún misterio, como dice el hermano Jones. Pero él vino en semejanza, la igualdad de carne de pecado. Vamos a leerlo en los testimonios. Mensajes selectos, tomo 3, página 145. Dice así en castellano: su naturaleza, refiriéndose a la naturaleza de Cristo, humana, era creada. Ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica, idéntica. Semejante en el sentido de idéntico. Cuando algo es idéntico, cuando nosotros hablamos en ciencia de gemelos que son idénticos, es que se parecen igual, tienden a padecer las mismas enfermedades, tienden a tener los mismos comportamientos. Esto ha sido demostrado en estudios de psiquiatría y estudios de psicología. Ahí podemos ver el diagrama de Leonardo da Vinci, que fue dibujado por él y fue puesto en una nave de astronauta, de una nave espacial sin astronautas, y fue enviada al espacio para dejar saber cómo somos nosotros. Una naturaleza humana creada idéntica, no diferente, idéntica. Leamos otro testimonio. Ministerio médico, donde la hermana White le está hablando a los médicos, y nosotros como médicos misioneros debemos entender que tenemos una carne pecaminosa. Dice así: él, Jesús, tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa. Que tomó nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados.
Ay, ¿cómo es este médico que se enferma a sí mismo para poder ayudarnos? Yo conozco de científicos que permitieron inyectarse con virus que podían causar la muerte para luego sanarse al probar una medicina. Jesús vino en nuestra carne. Jesús vino con nuestra naturaleza. Jesús vino en nuestra naturaleza pecaminosa para poder socorrernos. Y Él venció. Y tú puedes vencer. Y yo podemos vencer. Ese es el misterio de la piedad. Dice aquí otro testimonio, el Review and Herald, 15 de diciembre de 1896, dice, él siempre fue puro y sin contaminación. ¿Por qué fue puro y sin contaminación? Por dos razones. Número uno, tenía una naturaleza divina y número dos, nunca pecó. El tener naturaleza pecaminosa no es contaminación, no es pecado, pero el ceder a esa naturaleza pecaminosa sí lo es. Sí, podríamos decir que tiene cierta contaminación porque hay tendencias, pero no en el aspecto que la hermana White lo dice aquí. Él siempre fue puro y sin contaminación, pero tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Hay muchos testimonios, hermanos, en inglés, que al traducirlos al español, esa palabra pecaminosa es sinful nature, carne de pecado. Naturaleza de pecado. Eso fue lo que Cristo tomó. Tomó al nacer de la Virgen María. Otro testimonio, Review and Herald, 16 de octubre de 1894. Él conectó el hombre pecaminoso a su divina naturaleza. Conectó, los unió en la persona de Jesús. Eso es un misterio, hermano. Cómo Dios, siendo santo, va a unirse a la carne pecaminosa, pero lo hizo para poder vencer la carne pecaminosa, para condenar el pecado en la carne, para poder demostrar que la ley de la herencia no es una excusa para pecar, no es una excusa para no poder alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Él conectó el hombre pecaminoso a su divina naturaleza. Y no lo conectó de mentiritas, no fue de mentiritas, fue de verdad. Otro testimonio. Señales de los tiempos, 24 de agosto de 1891. La revista Señales de los Tiempos era la revista oficial que se presentaba al mundo por los pastores adventistas, por la hermana White. Todas estas citas son de la hermana White, excepto la que cité de Jones y de Wagner. Dice así, Jesús es el árbitro entre un santo Dios y nuestra humanidad pecaminosa. Uno quien puede poner su mano sobre nosotros, Dios. Dos, ¿cómo puede poner la mano sobre Dios? Sobre un santo Dios, porque Él es un santo Dios. Aquel santo ser que nacerá en ti, se le dijo a la Virgen María. Cristo era un santo ser en su divinidad y estuvo dentro del vientre de la Virgen María. Y dice que pone su otra mano sobre la humanidad pecaminosa. Es más, Jesús una vez dijo, no tengo necesidad que me digan lo que hay en el hombre, porque yo sé lo que hay en el hombre. Yo sé lo que sale del corazón. Porque él tenía esa humanidad pecaminosa en su carne. Dios fue manifestado en carne y lo tenía rodeado con todos los que estaban alrededor de él. Puso su mano sobre los dos. No dejó de ser Dios, no dejó de ser hombre. Dice así Hebreos capítulo 2, versículo 14, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de lo idéntico, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. Los hijos participan de la carne y sangre como tú y yo participamos. Y él participó de lo mismo en todos sus aspectos. Vamos a ver que Jesús tenía, como hemos citado, tendencias heredadas, pero no cultivadas, porque nunca se dio al pecado.
Tomó la naturaleza degradada por el pecado. Él tomó sobre sí la naturaleza humana caída, no sin caer como Adán, sufriente y degradada y contaminada. A veces ella dice que no tenía contaminación y a veces dice que estaba contaminado, porque cuando habla de que no tenía contaminación se refiere a su divinidad y cuando habla que estaba contaminada se refiere a su naturaleza humana, su naturaleza pecaminosa, contaminada por el pecado. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza caída y sufriente, degradada, contaminada por el pecado. Este fue el joven instructor. El joven instructor era la revista que la hermana White escribía a los jóvenes el 20 de diciembre de 1900. Yo tengo todas estas en físico y en electrónico. Y los tenemos aquí también en Norman College. Tomó la naturaleza ofensiva, que causa ofensa, que es ofensivo. Dice el Review and Herald 17 de julio de 1900, Cristo en realidad unió la naturaleza que ofende del hombre a su naturaleza sin pecado. ¿Por qué dice su naturaleza sin pecado? Porque tenía una naturaleza divina, sin pecado. Pero en su naturaleza humana era ofensiva, ofendía. Pero Jesús no permitió que ofendiera a otro. Él fue puro en que no pecó. Implica su naturaleza divina a la humana. La divina era sin pecado, la humana que era ofensiva. Y ahí está el inglés, si lo quieren leer. Christ did in reality unite, unió the offending nature of man, la naturaleza que ofende, a su naturaleza sin pecado, sinless. Ahora, este ejemplo de la hermana White, que está en el deseado de toda la gente y está en un librito en inglés escrito por ella, lo tenemos, se llama Christ Tempted as We Are. La próxima vez vamos a hablar de las tentaciones internas de Cristo, que dice, está titulado este libro, Cristo tentado como nosotros lo somos. Tentado igual. Dice así en la página 12, esto fue publicado en Oakland, California, en febrero de 1894. Él se humilló a sí mismo hasta que no había un lugar más bajo al cual él pudiese descender. Se está refiriendo a la escalera de Jacob, que toca el cielo, toca a Dios y toca la tierra, toca al hombre con su naturaleza y carne pecaminosa, con su sufrimiento, con todas esas tendencias malvadas. Jesús tenía todo eso, pero no se dio. No había un lugar más bajo al cual él pudiese descender. Hay una canción mundana que dice que para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Les digo que los que presentan a Cristo con una naturaleza humana sin pecado tienen una escalera chiquita. No llega a esta tierra. Está bien, llega al cielo, pero no llega a esta tierra. Y para yo poder caminar sobre el Señor Jesús, tiene que llegar donde yo estoy. Tiene que alcanzarme en mi problema, en mis tentaciones, en mis herencias. Y la escalera de Jesús sí llega hasta donde tú estás, querido, hasta donde tú estás, querida. Y no dejes que nadie te engañe con nombretes y otras cosas. El deseado de toda la gente dice en la página 146, el símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Se está refiriendo a Nicodemo. Era un símbolo de Cristo, así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para salvar al pueblo. Oigan bien, un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Cristo se hizo esa serpiente. Y díganme, ustedes que conocen el Viejo Testamento, ustedes que conocen las leyes de dietética, ¿la serpiente es un animal limpio o sucio? Díganme, ¿es un alimento limpio o sucio? Bueno, para mí no es alimento, pero hay gente en el mundo que es un alimento para ellos y es sucio. Jesús tomó
la naturaleza pecaminosa, sucia del hombre, para vencer y crucificarla en la cruz. Bendito sea Dios, esa carne pecaminosa fue crucificada en la cruz. Y si fue crucificada, Él resucitó, ahora sí, con una naturaleza divina santa, una naturaleza que desarrolló en su humanidad santa. Y esa puede ser tuya y mía. Podemos ser participantes de la naturaleza divina. Dice aquí en Señales de los Tiempos, 4 de enero de 1877, Él tomó sobre sí mismo la forma de humanidad con todos sus males respectivos. Con todos los males, Él los tomó. ¿Para qué? Para vencerlos, para ser nuestro ayudador, para saber cómo ayudarnos, para ser nuestro ejemplo, para ser una ofrenda perfecta. Hay este texto en Romanos capítulo 7 que trata de las luchas que tú y yo tenemos cuando estamos convencidos y no convertidos. Y dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el Review and Herald del 4 de agosto de 1874, la humanidad de Cristo alcanzó hasta la misma profundidad de la miseria humana, hasta la misma profundidad. Quedó anclada esa escalera de Jacob en la misma tierra, queridos hermanos. Y cuando Él muere en la cruz, muere con una corona de espinas para librar también la tierra, para también salvar la tierra. La humanidad de Cristo alcanzó hasta la misma profundidad de la miseria humana y se identificó. ¿Qué significa eso? Identificó, que fue idéntico a sí mismo con las debilidades y la miseria del hombre caído. La miseria. Aquí hay un testimonio que está en Lugares Celestiales, citado en español, pero no está bien traducido. Y yo he hecho la corrección. El español dice, aunque él sentía, la palabra no es sentía, no es that he felt, sino that he had, que él tenía. Aunque él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, toda la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Hermanos, como dice el profesor Jones, eso sí es un misterio. Eso sí es una alabanza. Bendito sea el Señor. Aunque él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer un solo acto que fuera puro, elevador y ennoblecedor. Existen varios testimonios que dicen que Jesús tenía pasiones similares a las que tienes tú y yo. Veamos este testimonio, es de Señales de los Tiempos, Signs of the Times, del 9 de abril de 1896, párrafos 4 y 6. Y dice así: la iglesia está compuesta de hombres y mujeres, quienes tienen la misma naturaleza, las mismas disposiciones, como las tuvieron los niños pequeños quienes fueron llevados a Cristo. Los miembros de nuestras iglesias están compuestos por personas quienes tienen impulsos semejantes, quienes manifiestan los justos y disgustos, quienes muestran las mismas pasiones como los niños quienes al recibir a Cristo iban a componer su reino celestial. Estos niños tenían las mismas pasiones, estos niños tenían la misma naturaleza, estos niños tenían las mismas disposiciones, y vamos a ver que eran la misma naturaleza, las mismas disposiciones, las mismas pasiones, los mismos gustos y disgustos que nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la carne. Dice así el siguiente párrafo: ellos podrían ser traviesos y poseer pasiones similares a los de la humanidad. Pero eso no debería prevenirnos
que los traigamos a Cristo. Y aquí está la frase más importante. Él bendijo a los niños que poseían pasiones similares a las de él mismo. Así que hay una descripción de qué se refiere esas pasiones, esa naturaleza, y dice luego que las pasiones que tenían esos niños son las pasiones similares a las de él mismo, a las de Jesucristo. La diferencia que los niños cultivaron esas pasiones pecaminosas y Jesús no. Él tenía pasiones similares, gustos y disgustos, y estuvo siempre dispuesto a ceder su voluntad a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, y recuerden que en Roma fue donde se editó la Inmaculada Concepción. Fue en Roma, siglos después que Pablo escribiera esta carta. Pero Pablo está previendo ese misterio de la iniquidad y dice lo siguiente al describir al Señor Jesús, según el misterio de la piedad, acerca de su Hijo que según la carne era del linaje de David. Romanos 1:3. Y en Romanos 7:5 el apóstol Pablo explica qué es lo que contiene esa carne, que es del linaje de David, que tenía Jesucristo, que tenemos tú y yo. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas condenadas por la ley obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. Cristo tenía esas pasiones pecaminosas que están en la carne, pero en él no obraron. Y cuando nosotros estamos en Cristo, no obran esas pasiones pecaminosas en nosotros, quedan crucificadas porque yo estoy juntamente con Cristo crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice San Pablo al escribirle a los Gálatas. Así que esas pasiones pecaminosas de la carne, si obran, si son cultivadas, la ley condena al que ejercita esas pasiones pecaminosas. Pero la ley no pudo condenar a Cristo porque él no permitió que obraran. Leamos este otro testimonio. Dice aquí Review and Herald, 10 de febrero de 1885. Dice, él fue hecho semejante a sus hermanos con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. No piensan que todo era físico, era mental, hermano. Jesús fue tentado mentalmente, algo que sale de adentro. Lo vamos a ver cuando hablemos de las tentaciones internas de Cristo en estas publicaciones que están en inglés. Él fue hecho semejante a sus hermanos, con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. En Lugares Celestiales, página 80, párrafo 3, dice, ellos dicen, es inútil que yo ore. Mis oraciones están tan mezcladas con malos pensamientos que el Señor no las oirá. Estas sujeciones son de Satanás. En su humanidad, Cristo enfrentó y resistió esta tentación. ¿Qué tentación? La tentación de malos pensamientos. Y sabe cómo socorrer a los que son tentados. En nuestro favor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Sufrió la tentación de no orar. Sufrió la tentación de malos pensamientos, pero no permitió que continuaran con él. Él los rechazó, los crucificó. En su humanidad, Cristo enfrentó y resistió esta tentación. Y sabe cómo socorrer a los que así son tentados. Y por eso tuvo que rogar y suplicar con clamor y con lágrimas, porque no tenía la naturaleza de Adán antes de pecar, sino 4000 años de degeneración con todas las tendencias malvadas. Ahora, quiero hacer una clarificación que muchos de mis hermanos quizás no comprenden, de que carne pecaminosa no es igual que pecaminosidad. En inglés es sinful flesh. Sinful flesh es la carne pecaminosa. Y la pecaminosidad es sinfulness. No son igual. Los testimonios,
dicen que él no tenía la pecaminosidad del pecado. En él no había mentira ni pecaminosidad. Él siempre fue puro e incorrupto, lo dice Review and Herald 15 de diciembre de 1896. Otro testimonio que dice lo mismo. Y hay varios que dicen esto. Él había de tomar su posición como cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza pecaminosa, pero no la pecaminosidad del hombre. Señales de los tiempos. 29 de mayo. Ahora, déjeme explicar. Hay dos tipos de tendencias. Los testimonios hablan de esto. Están las tendencias heredadas malvadas, las cuales implica que podía ser tentado. Y los testimonios dicen que Jesús tenía tendencias heredadas malvadas. Pero Jesús no tenía pecaminosidad. Esa pecaminosidad implica haber pecado y se refiere a las tendencias cultivadas malvadas. Así que las tendencias malvadas que son cultivadas son las tendencias que heredamos y practicamos. Yo recuerdo cuando yo tenía mi consultorio, conversaba con personas que tenían cirrosis, estaban para un trasplante del hígado. Y hablaba con el señor y me decía, sí, que estaba para cirrosis, qué podía hacer para evitar un trasplante de hígado. Yo le hacía la pregunta clásica, ¿usted ha bebido? Y dice, sí, he sido bebedor toda mi vida. Y dígame, ¿su padre fue bebedor? Sí, mi padre también fue bebedor. Y me añade, pero mi hijo es bebedor igual que yo. O sea que tienen esa tendencia heredada malvada. Esas tendencias malvadas que son heredadas. Una tendencia a beber. Pero no es pecado hasta que no bebe. Tú puedes sentir el deseo de beber, pero decir no, no bebo, tú no has pecado. Una vez que tú bebes alcohol, entonces ya es una tendencia cultivada. Ya entonces implica el haber pecado, implica la pecaminosidad. Entonces has permitido que el pecado, la carne pecaminosa sea pecado. Pero hasta que tú no cedes a la carne pecaminosa, no es pecado. Puede ser tentación, pero la tentación no es pecado. Déjeme explicarlo de otra forma. La hermana White en la carta a Baker dice que no tenía propensiones, que no era igual que ningún otro niño. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía propensiones al mal. Eso implica que hubiera pecado, que tenía pecaminosidad. Él sí tenía las pasiones malvadas, sí tenía las tendencias malvadas que tenían los niños, pero nunca se dio a ello, no tenía ninguna propensión cultivada al mal. Nunca le dio espacio a ese mal, a mentir como mienten los niños, a pelear como mienten los varones, a tener celos, a maquinar maldad. Dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Jesús nunca permitió que el mal tuviera acción en su vida. Así que él tenía otra lucha, otra propensión, como nosotros tenemos propensiones al mal porque todos hemos pecado, mas él no pecó, aunque tenía tendencias al mal, no pecó. Él tenía propensión a usar su divinidad. Así que ahora Jesús tiene que resistir los clamores de la carne pecaminosa y tiene que resistir el uso de su divinidad para su propio bien. Solo usó su divinidad para ayudar a los demás. Solo usó su divinidad para que Dios pudiera comunicarse con él, como se puede comunicar con nosotros. Podemos ser participantes de la divina naturaleza. Vuelvo a la carta dirigida al doctor John Harvey Kellogg. Viniendo como él, Jesús vino como hombre, con todas las tendencias malvadas al cual el hombre es heredero. Él hizo posible que fuera él mismo bofeteado por las agencias humanas, inspiradas por Satanás, el rebelde quien fue expulsado del cielo. Él lo hizo posible. Si no lo hubiera tenido, no podía ser posible, pero él lo hizo posible.
Bueno, una aclaración doctrinal sobre la naturaleza pecaminosa de Cristo. Tenía carne pecaminosa, pero no tenía pecaminosidad. Tenía carne pecaminosa porque vino con carne pecaminosa o carne de pecado como tú y yo. No creemos en la Inmaculada Concepción de María ni en la Inmaculada Concepción de Jesús. Pero no tenía pecaminosidad, no tuvo pecaminosidad del pecado, pues implica al haber pecado y nunca pecó. Tenía tendencias malvadas heredadas como todo humano, pero no tenía propensiones al mal, pues implica pecados cultivados. Ya una tendencia que ya yo cultivo. Tengo el deseo de fumar y me pongo a fumar. Ya una vez que me pongo a fumar, ya eso es pecado. Bien, la codicia también está en la mente. Si yo codicio algo, Cristo nunca codició nada aún en su mente. Poseía todas las pasiones heredadas, pero no poseía las pasiones mal cultivadas, porque nunca se dio al pecado. No pecó, ni fue pecador, pero fue hecho pecado por imputación. Poseía propensiones a usar su divinidad. Pecaminosidad y carne pecaminosa no es igual. En inglés una cosa es sinful y otra cosa es sinfulness. Apreciados hermanos, no seguimos el espíritu del anticristo, aunque otros nos acusen, eso no es verdad. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Creemos en un Cristo que fue fiel en la tierra, aún con carne pecaminosa. Nunca pecó. Y tú y yo tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Bendito sea Jesús y alabado sea su nombre, y que sea exaltado su evangelio y la aclaración que nos dan los testimonios. Dios les acompañe. Muchas gracias. Vamos a orar. Bendito Dios, a ti venimos en el sagrado nombre de Jesús. Señor, imploramos tu guía, imploramos tu dirección, que pueda, Señor, aclarar las mentes confundidas por mensajes equivocados. Quizás han sido mensajes equivocados de buena intención. Perdónalos también, Señor, a dichos expositores, aquellos que no conocen, que se están acercando a la verdad, pero nunca llegan al conocimiento de ella. Oh, Señor, ayúdanos a vivir la verdad presente. Ayúdanos a vencer nuestras maldades y nuestros pecados por el Espíritu de Cristo. Oh bendito Dios, concédenos tu gracia para vencer en este último tiempo como Cristo venció en su tiempo. En su nombre oramos. Amén.